Luis del Pino es Radio Libertad. Muface ha iniciado una investigación interna sobre las condiciones en las que se alquilaron varios pisos y locales a la familia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Según ha publicado The Objective, se busca determinar quién autorizó estos contratos, en qué términos se firmaron y si el uso declarado coincide con la realidad. Entre los inmuebles destaca un ático de 139 metros alquilado por solo 850 euros y luego convertido en pensión, así como un local donde operó la sauna Adán, gestionada por el patriarca de los Gómez, Sabiniano, y su hermano Enrique Francisco. Ambos aún figuran como titulares de estos inmuebles valorados en 1,2 millones de euros. En total, 2 pisos y un local de 700 metros cuadrados en el centro de Madrid fueron alquilados a precios muy bajos. Muface ha ordenado revisar los contratos y verificar si el subarriendo estaba permitido y si los usos reales coinciden con lo declarado. Muface va a investigar si los usos reales coinciden con lo declarado. No sé, si el uso real era una sauna gay, pues espero que en el contrato de alquiler con Muface no figure vamos a dedicarlo a una sauna gay. No lo sé, bueno, ya sé que tienen que hacer una declaración en ese sentido. Vamos a ver si coincide el uso real con lo que en su día se estableciera en el contrato. Pero aparte de que coincida o no el uso real, que me imagino que no, se supone que dirían que el alquiler es para otra cosa distinta que para sauna gay y picadero, pues a mí me gustaría que me respondieran 2 preguntas. Primera, ¿en virtud de qué tenían derecho a alquilar un edificio de Muface? ¿Qué título tenían para que Muface, que es una mutualidad de funcionarios y que, hombre, no se dedica, creo yo, a la promoción inmobiliaria ni a los alquileres, sino que tiene edificios, pues, hombre, para uso, yo qué sé, temporal de funcionarios que les trasladan de ciudad? Oye, pues temporalmente te alojas en no sé qué piso que tiene Muface. Supongo que será para ese tipo de cosas que tiene edificios Muface. Si no, no se entiende muy bien para qué tiene esas propiedades inmobiliarias. Entonces, ¿qué les daba a la familia Gómez derecho a alquilar algo a Muface? ¿Son o eran funcionarios, eran altos cargos de algo? Es decir, porque a ellos sí y a mí no. ¿Puedo yo ir a Muface y decir, oiga, alquíleme un edificio? Pues me dirán, ¿y por qué le vamos a alquilar a usted un edificio? Bueno, pues exactamente eso es lo que me gustaría que la investigación interna de Muface respondiera. ¿Por qué se le alquiló un edificio a esta familia? Y en segundo lugar, ¿por qué a esos precios? 850 euros por un ático de 100 y pico metros cuadrados. No sé cuál sería el coste total del alquiler del edificio, pero solo el ático pues está como 4 veces por debajo del valor de mercado. Entonces, ¿cuál es exactamente el criterio de establecimiento del precio al que se alquila ese edificio? ¿Hay algún criterio? ¿Se hacía caso por caso? Y me gustaría que se respondiera alguna otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué otros edificios tiene Muface alquilando y a quién se los tiene alquilados? ¿Lo de la familia Gómez es una excepción que habrá que tratar de explicar? ¿O es una práctica generalizada y hay otra gente con conexiones con, yo qué sé, el poder político o las cloacas del Estado que tiene alquilados otros edificios de Muface en otras partes de España? Y finalmente, si efectivamente se ha estado alquilando un piso por debajo de su valor de mercado, ¿la diferencia se ha declarado como ingreso de algún tipo en la declaración de Hacienda de quienes alquilaban ese edificio? Porque, hombre, recibir algo muy por debajo de precio de mercado, pues es una dádiva que supongo yo que computará de alguna manera como ingreso. Y otra pregunta más, ¿por qué se mantiene ese alquiler 35 años? Eso con respecto a los aspectos formales.
en los aspectos de fondo, pues lo que nos gustaría a algunos es que nos explicaran si ese edificio tenía alguna conexión con las cloacas del Estado. ¿Se usó ese edificio para grabar a jueces, periodistas, políticos, empresarios, con el fin de extorsionarles luego? ¿Hubo participación de personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad o del Centro Nacional de Inteligencia, o antaño el CSID, en operaciones de algún tipo usando esos edificios, y esa es la razón por la que se alquilaban? ¿Qué tipo de poder tenía la familia Gómez para que le alquilaran ese edificio? ¿A quién servía la familia Gómez? Porque todas estas son preguntas interesantes de cara a ver cómo ha llegado Sánchez a la presidencia del gobierno. Porque alguien mal pensado podría sospechar que si en ese edificio se han estado recopilando informaciones con el fin de someter a chantaje a personas, que es una posibilidad, no digo que sea una certeza, pero desde luego es una posibilidad, se han usado esas informaciones para chantajear a alguien con el fin de allanar el camino hacia el estrellato de Pedro Sánchez, el yerno de Sabiniano. Lo de si había rollo con las cloacas del Estado, no lo pregunto por preguntar. Es que tengo constancia de una persona a la que un mando policial relacionado con las cloacas del Estado pues le ofreció directamente llevarle a un local, en fin, para lo que él quisiera. ¿Qué te gustan? ¿Chicos o chicas? Con lo cual, pues imagino que eso no será una excepción, sino que era una práctica habitual. Bueno, espero que la investigación de Muface nos aclare algunas cosas. También, por supuesto, la identidad de quienes firmaron esos contratos de alquiler, que me supongo que será algún propio del departamento jurídico, pero habría que preguntar a ese propio quién le dio la orden de firmar ese contrato de alquiler tan peculiar. En fin, qué cosas pasan en este país. Por fin, 35 años después, Muface abre una investigación. Hoy les preguntamos en nuestra libre encuesta por cuál creen que será el resultado de esa investigación. ¿Habrá castigos ejemplares para los responsables de ese alquiler inverosímil? ¿No pasará nada de nada y simplemente se trata de cubrir el expediente haciendo como que respondemos a la indignación de la opinión pública? ¿Concluirá la investigación diciendo que encima les debemos dinero a los Gómez? ¿O al final, después de la investigación, cogerán y les alquilarán otro edificio adicional a bajo precio? Bueno, vamos a ver, esperemos resultados de esa investigación. Afortunadamente en España estas investigaciones suelen ser rápidas. Antes de 14 o 15 años tendremos resuelto el expediente. Mientras tanto, pues ayer volvió el gobierno a demostrar su catadura moral. ¿Se acuerdan de esa foto de Sánchez con un enfermo de ELA justo antes de la aprobación de esa ley, verdad? ¿Se acuerdan ustedes de la foto que se hicieron Sánchez y Feijóo votando a favor de la ley ELA en el Congreso después de que Sánchez la hubiera retrasado 200 veces? Bueno, pues ayer Sánchez dice que no va a haber dinero para la ley ELA. Escuchen. El gobierno condiciona la financiación de la ley ELA a los nuevos presupuestos. 5 meses después de su aprobación, la ley ELA sigue sin financiación y no la tendrá hasta que se aprueben los presupuestos generales del Estado de 2025. Una posibilidad cada vez más incierta por la falta de apoyos parlamentarios. El gobierno lo confirmó en una respuesta escrita al Partido Popular, que preguntó si la norma recibiría fondos pese a la ausencia de nuevos presupuestos. La duda surgió tras el anuncio de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre una transferencia de 60 millones a la OMS.
El Ejecutivo respondió afirmando que la financiación está supeditada a la aprobación de los presupuestos, dejando en el aire la ayuda a los enfermos de ELA. Los presupuestos son esa cosa tan curiosa donde resulta que Sánchez se permite decir que regalamos dinero a Hamas, es decir, a la UNRWA, esa agencia de la ONU, como respuesta a que Estados Unidos ha cortado la financiación a la ONU. Le decimos, aquí estamos nosotros, vamos a cubrir con decenas de millones de euros la financiación de la UNRWA. Los presupuestos son esa cosa tan curiosa que, sin estar aprobados, permiten que Sánchez diga que le da no sé cuántas decenas de millones de euros a la Organización Mundial de la Salud. Los presupuestos son esa cosa tan curiosa que, sin estar aprobados, pues permiten que Sánchez hable de incrementar el presupuesto de defensa en, no sé si son 50.000 millones de euros, una barbaridad. Pero los 40 millones de euros que hacen falta para la ley ELA, esos no se pueden dar si no hay presupuestos. ¿Recuerdan ustedes el chantaje al que sometió Sánchez a los valencianos? ¿O hay presupuestos o no hay ayudas para Valencia? Pues ahora lo mismo con los enfermos de ELA. Claro que sí, porque es mucho más fácil, mucho más barato. Pues a ver si les convencemos de que recurran a la eutanasia, que es eso de que quieran vivir y necesiten ayuda para poder hacerlo con dignidad y que sus familias no se arruinen, ¿no? Que recurran a la eutanasia y un gasto menos para el Estado. Lo más triste de todo es esa foto. Esa foto de Sánchez con un enfermo de ELA posando muy sonriente justo antes de aprobar la ley ELA, después de haberla retrasado durante meses sin cuento. No le importa nada a Sánchez. Le da igual suscitar falsas esperanzas en los enfermos de ELA, reírse de ellos, dejarlos al final tirados porque aprueba una ley ELA, pero no hay financiación para la ley ELA, con lo cual pues como si no apruebas absolutamente nada. No tiene ningún escrúpulo, ni con las víctimas de la Dana de Valencia, ni con los enfermos de ELA, ni por supuesto con ningún español. Le da igual mentir, le da igual utilizar a cualquiera para sus fines políticos y luego dejarle tirado. Es una persona con unas características mentales muy curiosas. Vamos, si no es un psicópata de libro, desde luego se esfuerza mucho en parecerlo. Bueno, pues nada, otra indignidad más que sumar a la amplia cartera, al amplio book de Pedro Sánchez, que yo creo que si se presentara a un concurso de indignos, perdería, porque el jurado diría que, en fin, premiar a este tío mancharía nuestro buen nombre, ¿no? Bueno, una noticia que parece mentira que a estas alturas pueda ser noticia, pero es que es el pan nuestro de cada día en Estados Unidos. Escuchen. La Corte Suprema Estatal de Nueva York ha declarado inconstitucional la ley que permitía a no ciudadanos votar en elecciones municipales, lo que habría sumado 800.000 votantes al padrón local. Con 6 votos a favor y 1 en contra, el Tribunal de Apelaciones dictaminó que la Constitución estatal reserva el voto solo para ciudadanos. La jueza Jenny Rivera fue la única disidente, argumentando que las municipalidades deberían poder definir sus propias reglas electorales. La ley aprobada en los últimos días del mandato de Bill de Blasio y no vetada por él ni por Eric Adams entró en vigor en 2022, pero nunca llegó a aplicarse debido a los recursos judiciales. ¿En serio? ¿Que esto ha tenido que llegar a ser noticia? ¿Que un tribunal anule, lo que es el Tribunal Superior de Nueva York, anule una ley con la que se pretendía permitir que los no ciudadanos voten en las elecciones municipales de Nueva York? Ya saben ustedes cómo está la legislación en España. ¿Quiénes tienen derecho a votar en España? Pues hombre, los ciudadanos. ¿Cómo va a votar alguien que no sea ciudadano para elegir el gobierno español, verdad? En las elecciones de menor nivel,
pues existen acuerdos con países. Por ejemplo, pues yo voy a Holanda y puedo votar allí si resido allí, y a cambio un holandés que resida en España pues puede votar en España. Pero ¿cómo van a votar aquí indiscriminadamente gentes de otros países donde los españoles no tenemos derecho a votar si vamos allí? Es absurdo. Bueno, pues este problema de los no ciudadanos, el hecho de que el Partido Demócrata en Estados Unidos impulse todos los medios para que voten los no ciudadanos, indica qué es lo que está pasando en las últimas elecciones allí en Estados Unidos. Y ojo, indica también cuáles son las pretensiones detrás de la avalancha migratoria que se ha sufrido en Estados Unidos y que se está sufriendo en España. No se trata de solidaridad con los inmigrantes. Se trata de negocio y de garantizarse el control permanente del gobierno. Negocio por el procedimiento de destinar ingentes cantidades de dinero público a ONGs que se dedican a acoger a inmigrantes ilegales y por supuesto se dedican a promover que vengan más inmigrantes ilegales, porque en el momento en que a alguien le pones en la mesa un negocio, pues ese alguien lo primero que quiere es que el negocio continúe, no va a luchar para que le corten el chorro de dinero, evidentemente. Si alguien está cobrando 6.000 euros mes por atender a menas, por atender a cada mena, pues hombre, su mayor interés será que el número de menas aumente lo más posible. Pero no es solo negocio, existe también el otro tema, el cómo utilizar esos votos de inmigrantes que llegan en avalancha para tratar de no perder las elecciones. Es lo que ha estado haciendo el Partido Demócrata en Estados Unidos y es lo que sospechamos que está pasando en muchos países europeos. Por ejemplo, la avalancha de nacionalizaciones de magrebíes que ha habido con Sánchez. Hombre, no son millones los que se han nacionalizado, pero si tú nacionalizas a 200.000, pues te pueden volcar escaños en tal o cual lugar, y ya vemos lo apretadas que están las elecciones últimamente en cuanto a número de escaños, ¿verdad? Sánchez es presidente por 3 escaños. Con que vuelques 3 escaños en 3 provincias seleccionadas de España, ya tienes la ventaja que tiene Sánchez en estos momentos en el Parlamento. En Estados Unidos, pues eso de dejar votar a los inmigrantes, pues tiene la vía de la nacionalización, que es la que se usa también aquí. Tiene también una segunda vía, que es la de intentar cambiar la legislación para que los no ciudadanos puedan votar, ejemplo de lo que se ha hecho en Nueva York y que ahora acaba de parar el Tribunal Superior de Justicia de Nueva York. Y luego existe una tercera vía, que es la vía de no pedir identificación. En los estados demócratas y en muchos estados clave, pues la batalla del Partido Demócrata lleva siendo desde hace años que no se exija identificación ninguna a los votantes. De hecho, en la Constitución californiana, no sé si ha llegado a ser precepto constitucional, pero vamos, el gobernador de California emitió un decreto prohibiendo que en los colegios electorales se pidiera ningún tipo de identificación al votante, con lo cual imagínense ustedes la capacidad de fraude que eso genera. Fraude en el sentido de impersonación, gente que se haga pasar por otro, y fraude en el sentido de gente que es inmigrante ilegal que al final va a terminar votando. ¿Por qué hacen eso los del Partido Demócrata? Pues muy sencillo, para seguir manteniendo su artificial nivel de voto. En el momento en que se generalice la petición de algún tipo de identificación, pues entonces resulta que te van a disminuir los votos al Partido Demócrata y por tanto sus posibilidades de controlar la Casa Blanca, las gobernaturas, los congresos y senados estatales o el Congreso y Senado nacional. ¿Se trata de un fraude de ley antidemocrático? Pues por supuesto, es un fraude de ley absolutamente antidemocrático. ¿Es posible que a alguien no le llame la atención esa insistencia del Partido Demócrata en que no se identifique a los votantes?
Insistencia que justifican diciendo es que eso desincentivaría el voto. ¿Y? Que vote quien quiera, no es obligatorio votar. Resulta que para incentivar el voto, para hacer que los ciudadanos vayan a las urnas, hay que no pedirles identificación. Qué manera tan rarita de incentivar el voto, ¿no? No creo que el que se vaya a acercar a las urnas, el que es ciudadano, no creo que dependa el acercarse a las urnas de que le pidan identificación o no. ¿En qué sentido va a incentivar eso el voto? Pues hombre, lo que incentiva es el voto de los que no tienen derecho a voto y que van y votan al no haber identificación. Y encima eso combinado con un sistema de voto por correo demencial que hace que en algunos sitios se retrase el recuento más allá de una semana. Porque se admite, en fin, lo que quiera que llegue por correo electrónico, aunque sea después de la fecha en que se ha realizado la votación. Absolutamente demencial todo. Luego dicen, es que Trump decía que le habían hecho trampas en 2020. Hombre, vamos, lo sabe hasta el Papa, que a Trump le tangaron en 2020. Ahora bien, peor para él, porque tío, eras el presidente americano, haber tomado medidas para que no te tangaran. ¿Te tangaron? Pues mala suerte. Ahora, esta vez ya fueron aprendidos a las urnas en estas presidenciales y no le han podido tangar a Trump. Y ahora es cuando está empezando a ponerse, a sentarse, están empezando a sentarse las bases para sacar legislación o pronunciamientos del Tribunal Supremo que vayan en el sentido de garantizar que solo puedan tener derecho a voto los ciudadanos o aquellos residentes legales que cumplan determinadas condiciones, entre las cuales se supone que tiene que estar la reciprocidad. Es decir, para que un residente legal en Estados Unidos pueda votar en determinada categoría de elecciones, no por ejemplo para las presidenciales, pues hombre, habrá que darle a los ciudadanos estadounidenses que residan en el país de origen de esas personas los mismos derechos para esa misma categoría de elecciones. Lo que pasa aquí con los ciudadanos de la Unión Europea, que no pueden votar al Congreso, pero sí pueden votar a ciertas elecciones si residen en territorio español, porque los españoles tenemos derecho a hacer lo mismo en su país de origen. Bueno, y mientras tanto, pues las noticias que llegan de Argentina, las noticias económicas, son cada vez mejores. Los esfuerzos de Milei por enderezar la economía argentina, esa economía argentina destrozada por 70 años de peronismo, pues están dando, de peronismo de todos los colores, peronismo y hay la oposición al peronismo que era indistinguible del peronismo o eran puramente idiotas. Bueno, pues está consiguiendo enderezar la economía argentina en un tiempo récord, escuchen. La economía argentina despega en el cuarto trimestre de 2024. El último informe del IDEC revela que el PIB creció un 1,4% respecto al trimestre anterior, un 2,1% interanual y un 5,7% en tasa anualizada, superando las previsiones del mercado que estimaban entre un 4,7% y un 5,5%. El dato confirma la recuperación iniciada en el tercer trimestre. En 2024 la economía cayó solo un 1,7% frente al 3% previsto, mientras que el consumo y la inversión han recuperado niveles previos a la llegada de Javier Milei. Este repunte más rápido de lo esperado se da en plena implementación de un histórico plan de ajuste y reformas que auguraba una recesión prolongada antes de estabilizar el crecimiento. Bueno, Milei pues es un tío curioso porque es un libertario en lo económico, pero es un libertario pragmático y que por tanto pues no se ha dedicado a hacer chorradas meramente idealistas, sino que se ha dedicado a tocar los palos, evaluando a ver cuáles eran las consecuencias, y lo que está haciendo es conseguir que una economía que estaba en estado en fin, no sé, en estado terminal, se recupere y empiece a crecer a un ritmo pues ciertamente notable. Más de un 5% de crecimiento del PIB en un año es una barbaridad. Pues lo está logrando con una mezcla de principios razonables, más pragmatismo y gradualidad en su aplicación. Conclusión, pues que ya están los
peronistas incendiando la calle para intentar que no siga adelante el gobierno de Milei o intentar ponerle las cosas lo más difíciles posible. Yo creo que tenían la esperanza, y por eso no habían incendiado la calle hasta ahora, de que Milei, que parece así muy enloquecido, pues fuera a destruir la economía de Argentina en 3 meses, o que iba a encontrar tantas reticencias que no iba a poder hacer nada. Así que yo creo que estaban tranquilos esperando vamos a ver cómo cae Milei pronto. Y se han encontrado con que en lugar de caer, lo que está haciendo es arreglar la economía argentina. Conclusión, pues tenemos que salir a la calle para intentar poner palitos en la rueda. Bueno, yo creo que el gobierno Milei es perfectamente consciente de que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y de que habrá que utilizar esa fuerza para evitar que otros se dediquen a incendiar la calle de manera violenta. Luego veremos que lo mismo está pasando en Estados Unidos, donde está claro que van a acabar en la cárcel algunos activistas progres durante muchos años.